Y ya estamos en vivo. Bueno, como les decía, hoy es una tarde más acá en Canal de Medicina Intensiva y Emergencias Pediátricas, donde tendremos la oportunidad nuevamente de contar con una de las grandes voces del intensivismo pediátrico. Y también, en mi opinión personal, uno de los grandes líderes de opinión que tuvo o ha tenido esta pandemia a nivel cuestiones eh, de salud pediátrica, sobre en este caso sobre cómo afrontar o cómo no afrontar aquellas medidas que se tomaron, aquellas que no se debieron tomar, aquellas que todavía perduran y como tal, uno de los grandes exponentes, como dije en su momento, de las voces de la medicina intensiva pediátrica. Eh, Pequeño pop por acá, pero todo tranquilo. Pues sí, el doctor Sebastián González Dambrauca desde Montevideo, Uruguay, profesor adjunto de pediatría intensiva del Centro Hospitalario Pereira Rosso, de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, y coordinador de esa gran red, de la Red Network, coordinador general. Con él discutiremos hoy, nos hablará de un tema que pocas veces se habla, Sebastián, pocas veces, prácticamente es un tema que, que cuando vamos a un congreso o incluso leímos hasta un libro, es un tema que permanece, si no es en la parte gris oscura del texto, no aparece en ninguna parte. Sencillamente no se discute o no se habla mucho al respecto. Tema de iatrogenia en el niño crítico y el abordaje intensivista, en este caso, ese glorioso término y filosofía que se ha manejado en los últimos años, de grandes ponentes como Silva, Farca, Según. Y bueno, sin más presentación, sin más de mí, te, te invito, Sebastián, a que nos deleites a todos con tu charla. Ahí. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir una presentación, vale la redundancia, que preparé sobre este tema. Eh, Bueno, un poco, ¿se ve bien ahí? Confirmame. Se ve perfecto, se ve bien. Bueno, gracias por la invitación. Esta es una charla que yo voy como actualizando desde hace un tiempo. Este, bueno, primero declaro que no tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Y en el curso de la presentación o de la disertación querría mostrarles algunos libros que me parecen como claves, que a mí me han servido mucho como para estructurar mi cabeza en cuanto al abordaje cuando atiendo niños enfermos. Este es uno de ellos, es un libro de Henry Marx, quizás muchos lo han leído. Es uno de los principios que rigieron a la medicina desde siempre, que es el principio de primero no hacer daño. Henry Marx es un neurocirujano inglés que ha hecho muchas cirugías en países, sin ir más lejos. Hay todo un documental de la BBC que también los invito porque está gratis en YouTube para verlo, de neurocirugías en Ucrania. Pero él lo que termina su carrera, y cuando termina su carrera escribe este libro que habla de sus vivencias. Y si uno lo lee con detenimiento va a ver a un Henry Marx siendo un neurocirujano de referencia, pero también Henry Marx padre, hablando de cómo la iatrogenia también influye en nuestro quehacer cotidiano como médicos, como personas. ¿Qué es la iatrogenia? Este es otro de los artículos que a mí me ha servido y mucho en su momento. Es uno de los artículos escritos por uno de los referentes de los cuidados intensivos de adultos, pero diré del mundo y también de la colaboración en investigación. John Marshall, canadiense él, líder en Canadá, que invitó en este editorial que escribió en el 2010 a pensar la enfermedad crítica y los cuidados intensivos como un desorden iatrogénico. Y ahí está la figura 1 que a mí me impactó cuando lo leí, que habla de que estamos habituados mucho a pensar la enfermedad crítica en lo que es
La injuria que trae el paciente, en nuestro caso los niños, a la UCI, la injuria sea por una infección, por una isquemia, la injuria que actuó sobre un huésped determinado, pero el tercer círculo que determina el derrotero clínico y los desenlaces asistenciales de esos niños que ingresan, adultos, pero persona crítica, que caen en una enfermedad crítica, es el factor médico. Es cómo nosotros influimos en el derrotero, en la trayectoria de esa enfermedad. De hecho, John Marshall dijo que la enfermedad crítica es moldeada por la iatrogenia. Quiere decir, y ahí un poco para definir también de dónde proviene el término iatrogenia, y proviene del griego iatros, que habla de médico, ¿no? Y genan, que es el resultado de, o sea, es todo lo que resulta del cuidado médico, de la mano del médico. La invitación es, sabiendo además que siempre hay iatrogenia, aunque nosotros asumamos que siempre hay un daño, en la mayoría de las intervenciones médicas, por no decir todas, desde una sencilla apendicitis que se opera, uno asume que hay un daño sobre la pared abdominal para extirpar el apéndice que está enfermo, hay un daño que se genera en el camino para recuperar la enfermedad, y en esa balanza de riesgos y de beneficios es que actúa la iatrogenia. Podemos enfocar la UCI pediátrica desde otro punto de vista, ya no pensando solo en la gente, en el huésped, estamos en la época de la genotipificación, fenotipificación, pero no pensamos poco quizás en cómo nosotros, los clínicos, que intentando ayudar, también podemos generar daño. Es muy sencillo hoy pensar en nuestros antecesores, en nuestros maestros, de cómo y hacer diagnóstico retrospectivo de iatrogenia. Fíjense este artículo publicado en el 76, en el cual muchos clínicos que aplicaban ventilación mecánica decían que era una propuesta de hacer drenaje torácico para prevenir los neumotórax que se desarrollaban durante la ventilación mecánica. O sea, los clínicos de aquel entonces incluso publicaban como una propuesta para tratar de, cómo aceptaban, digamos, de que paciente en ventilación mecánica iba a tener neumotórax, iba a haber daño pulmonar, y la respuesta era colocar tubos de tórax. Hoy en día, para cualquiera que aplique medicina crítica, adultos, niños, pero medicina crítica en general es inconcebible, pero en realidad lo que es, y muchas veces capaz uno puede hasta burlarse de este artículo hoy en día, pero en realidad cuántas de las cosas que nosotros hacemos hoy será visto de la misma forma que nosotros vemos a estos colegas que escribieron esto dentro de 40 años. Cuántas de las cosas que nosotros cotidianamente, cada día en la UCI hacemos, pueda ser visto como, o pueda identificarse que la mayoría de lo que, o mucho de lo que hacíamos era iatrogenia. Vámonos más para atrás todavía. Este era el estado del arte médico en Holanda. Esta es una recreación, digamos, en un dibujo que nos prestó Martin Niebuhr en su momento, cuando la vi, le dije, me tenés que prestar esta slide, que es la forma de aplicar ventilación o respiración artificial en los ahogados en Holanda. Y lo que hacían era insuflar tabaco por el recto. En realidad, hoy, dentro de una serie de pasos, era lo que había que hacer. Hoy en día, esto que tiene casi 300 años, bueno, mirá qué ridículo. Bueno, pero esas dos personas que están ahí son los médicos de hoy, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea que la iatrogenia, quien quiera decir que no existe, no, y directamente está faltando la verdad, porque siempre existe, siempre de la mano de los médicos existe y ha existido. ¿Cuántas de las cosas que hoy hacemos son iatrogénicas 100% y no redundan en un beneficio clínico? Muchas veces no lo sabemos, pero hay algunas pistas que es la que les quiero mostrar, o por lo menos una invitación a incorporar la iatrogenia dentro de nuestro quehacer cotidiano. ¿Por qué en pediatría es tan importante la iatrogenia? Los niños, producto de la variabilidad de edades, de dificultades que hay con el peso, con la dosificación de drogas, etcétera, 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 son los más vulnerables a tener complicaciones graves. Además sabemos que es una población particularmente vulnerable
frente a cualquier intervención sanitaria, que ese daño sea eventualmente hasta catastrófico. Es un tema que incomoda. Estas charlas que doy no son de las más populares. A nadie le gusta, porque genera incomodidad. Es decir, ¿cómo los pediatras, nosotros que tenemos niños, podemos estar generando los niños? Bueno, en realidad generamos daño. Que nosotros no lo queramos ver o que nos genere culpa e incluso miedo, y ahí está el enorme capítulo también de la medicina defensiva, o sea, cuánto hacemos para cuidarnos nosotros de las intervenciones diagnósticas, terapéuticas, y cuántos son para cuidar al niño. Bueno, son cosas que tenemos que, por lo menos, charlar. Este principio de primero no hacer daño, primero no nocere, es uno de los principios bioéticos que acompañaron la medicina desde siempre, pero en realidad nosotros tenemos entonces la obligación ética de responder a la iatrogenia. Lo primero es asumir que hay, como decía Marshall, hace más de 10 años, y como escribió en Critical Care en aquel momento, tenemos que responder a la iatrogenia, y asumiendo de que hay un grado, porcentaje de los cuidados que van a generar daño. En medicina, la medicina moderna que yo practico, que practicamos todos, tenemos este síndrome y es uno de los sesgos cognitivos que tenemos todos los clínicos. Es el sesgo de la intervención, que es ese síndrome de hay que hacer algo. Yo recibo un niño enfermo que viene bajo mi cuidado, algo tengo que hacer. O sea, la desviación hacia la intervención es algo cotidiano. ¿Está? ¿Por qué se genera eso? Hay distintos mecanismos cognitivos, pero uno de los más importantes es, bueno, yo hice algo, el niño estaba, pero yo hice cosas, activamente hice cosas. Genera autosatisfacción personal y profesional, obviamente, genera que el clínico se sienta bien porque hizo algo. Ahora, ¿cuánto de eso que hizo necesitaba el niño? Muchas veces no sabemos, pero sí está el sesgo de intervenir. Es muy difícil ser pasivo, ser más observador que intervencionista. Eso lo sabemos todos los que hacemos cuidados intensivos. Por supuesto que está el tema de la medicina ofensiva que hablaba antes. ¿Cuántas de las cosas que hacemos para protegernos de juicios, de mala praxis? ¿Cuántas de las cosas que hacemos hoy son para cuidarme de que el colega que viene en la guardia o el turno luego de mí no me critique? Bueno, hay mucho porcentaje, X cantidad de intervenciones que son no por el paciente, reitero, sino por nosotros mismos. Y hay algo interesante, que hoy sabemos y hay mucha evidencia. Nosotros tendemos a este sesgo de intervención llevarlo incluso después de demostrar que muchas terapias no son efectivas. Muchas terapias que se testan con nuestro gol estándar para investigación y para demostrar la efectividad de las terapias o métodos diagnósticos, lo que se quiera, de cualquier intervención sanitaria, muchas veces se demuestra que lo que asumimos como que sirve, no sirve y lo seguimos haciendo igual. Esos son las revocaciones médicas o medical reversal, como invita a decir, a estudiar Adam Sifu, Pina y Prasad, colegas que han investigado este tema. Entonces, primera invitación es a reconocer que nosotros tendemos a hacer cosas. ¿Sí? Lo otro muy típico de los cuidados intensivos, dos artículos muy interesantes que escribió Scott Averegg, que es un intensivista que está radicado en Utah, que habla de lo que es la falacia de la normalidad. Nosotros pensamos en el ámbito UCI, ya más específicamente en nuestro ramo, de que normalizando los numeritos, normalizando el pH, normalizando la oxigenación, normalizando el ionograma, normalizando la hemoglobina, estamos generando un beneficio al paciente. Pero en realidad hay mucha falacia de eso. No sabemos muchas veces cuánto hay que normalizar, o siquiera si la normalización de las cifras que medimos sirve. Invito a estos artículos porque muchas veces detrás de las decisiones clínicas, este es uno de los retos. Bueno, yo tengo que lograr que el pH sea normal, yo tengo que lograr que todo sea normal. Bueno, muchas veces esa heurística, digamos, esos caminos cognitivos hacia llegar al objetivo que decíamos todos, que es generar una mejoría, o que mejore el paciente que yo estoy cuidando, por la normalización, la historia de los cuidados críticos muestra que normalizar las cosas no siempre hacen bien. Y en el camino hay una gran dosis de daño. Quería poner como ejemplo lo que vivimos hasta la llegada de la pandemia y después analizar cortamente qué sucedió en la pandemia, porque fue un gran laboratorio de la pandemia también para entender la iatrogenia. Fíjense
en los últimos 20 años, ¿cómo habremos avanzado? Que está el libro Rusa, que en Latinoamérica es muy leído, es un libro de referencia en muchas instituciones, universidades de cuidados intensivos, donde se enseña cuidados críticos, pediátricos. Fíjense lo que era el libro a la izquierda del 2005. Fíjense lo que era, ni siquiera se veía un niño, era todo maquinita. Bombas de infusión, monitores, aparatos, ventiladores. Ese es como era el paradigma, ¿no? Era ese núcleo cerrado que se llama UCI, donde el niño prácticamente muchas veces ni lo veíamos. Y el paradigma también se mostró en la tapa de otros libros más recientes que muestran un niño en una UCI, alimentándose con ayuda de una sonda nasogástrica, pero hasta mirando la cámara. O sea que el paradigma fue cambiando muchas veces sin darnos cuenta, desde los libros de texto y desde la ultraintervención hacia, quizás, y ahí hay otro factor que me gustaría mostrar, hacia la humanización, entendida como más personalización, digamos, más ver al niño que hay detrás de la máquina, no tanto a las máquinas por delante del niño. De hecho, en el 2018, Jerry Zimmerman asume la presidencia de la Sociedad de Cuidados Críticos de Norteamérica, la presidencia, con este logo. Dice, less is more, menos es más. Y aplica la fórmula de que hay que mejorar el valor de los cuidados que brindamos, y less is more no deja de ser una respuesta, un cambio de paradigma a esto de que hacer más y más y más, intervenir más y más y más, es lo que teníamos que hacer. Quizás, como le dije a algunos, que esto genera hablar de less is more, decir no, less is more siempre no, que no es tan así, que las intervenciones, quizás less is more sea una respuesta. Y eso es lo que pretendo analizar hoy. Si uno lee artículos editoriales, investigaciones de líderes, muchas veces de opinión, como Jean-Louis Vincent, hoy tuve más temprano una charla con Raúl Bustos de Chile, hay este paradigma de less is more ha copado los cuidados intensivos. Pediátricos también, pero los cuidados intensivos como en global, ¿no? Todo lo que es terapia transfusional, terapia con fluidos, terapia, las dosis de ventilación mecánica que aplicamos, todo está tendiendo, con evidencia detrás, no solamente opinión, a que quizás menos sea más. Este era el ejemplo de las revocaciones médicas. Nosotros en cuidados intensivos, y ya que nos gusta fisiología, como adoramos la fisiología, tenemos mucho espacio muerto para quitar. Quiere decir, hay muchas intervenciones que no sirven absolutamente para nada dentro de UCI. Y hay evidencia detrás. El tema es que a nosotros nos cuesta muchísimo quitar las intervenciones, porque fuimos entrenados para hacer, como decía antes. Si uno mira la mayoría de las intervenciones de atención médica estudiadas por revisiones Cochrane, va a ver que no están, quizás un 5% de todas las terapias e intervenciones sanitarias que hemos testado a lo largo de la historia son útiles. Quiere decir que más del 95% demostraron no servir absolutamente para nada. O mejor dicho, pudieron servir para generar daño. Porque cuando uno aplica, y más en un paciente crítico, una intervención, el riesgo de que esa intervención genere un daño es altísimo. ¿Sí? Sobre todo el poder que tienen nuestras intervenciones en un paciente que tiene toda su fisiología alterada. O sea que consideremos, introduzcamos en nuestro quehacer cotidiano el concepto de que quizás la mayoría de las intervenciones que estamos y que indicamos cada día no redunden en un beneficio al paciente. Este artículo, fíjense, tiene casi más de 10 años, less is more, y ahí uno ve manejo menos liberal de fluidos, mucho más conservador, la dosis de volumen corriente, volumen tidal, que uno aplica en ventilación mecánica, va hacia menos cantidad, lo mismo que las presiones, menos corticosteroides, menos antibiótico terapia de otro aspecto, no ser tan rígidos con los valores de presión cuando reanimamos un paciente con inestabilidad hemodinámica, menos sedación, menos nutrición parenteral, menos control de la glucosa, y así un montón de ejemplos, menos monitoreo. Se escribió el obituario del Swan-Ganz, que era un monitor impresionante, pero que cuando se testó en ensayos clínicos controlados mostró que Swan-Ganz o no Swan-Ganz no hacen la diferencia para el manejo. Fíjense este artículo de Gattinoni, o sea, profesores de la ventilación mecánica, y miren cómo se reduce la dosis de prácticamente todas las intervenciones que tienen que ver con ventilación mecánica. Piénsenlo, y si uno se retrotrae, los que ya hacemos más años que estamos aplicando ventilación mecánica, todas las intervenciones son
hacia reducción de dosis de absolutamente todo. Tenemos que saber dos ejemplos que puse, de dos que en Latinoamérica son dos referentes, como la Sociedad de Medicina Intensiva Española, la Sociedad Española de Pediatría. Ya hay recomendaciones para los clínicos de lo que no hay que hacer. O sea, ya no es esto no sé si sirve o no sirve, no, es lo que no debemos hacer. Los invito a leerla. La que está en Anales de Pediatría se publicó en el último mes, pero desde el uso rutinario de radiografías en la UCI cada día. Yo cuando era fellow escribía todos los días, sin importar cómo estuviera el niño, para el otro día dejaba pedido una radiografía, un gas, ionograma y hemograma, bla, 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 bla. Todo eso, en realidad, hay mucha evidencia de que no sirve para nada, que hay que dejarlo, que hay que tratar de adecuar al paciente en vez de ser rutinarios en la UCI. Y es el concepto que muestra Nassim Taleb en sus libros de que en cuidados intensivos también aplica la vía negativa. Y la vía negativa es que muchas veces, aunque parezca intuitivamente como un fracaso de los cuidados intensivos, es muy importante saber lo que no hay que hacer. La medicina y la investigación biomédica muchas veces encuentra mucho más valor en demostrar que una terapia no sirve, o sea, avanza de forma negativa, o sea, no encontrando la bala mágica para una terapia, una cura, sino sabiendo lo que no le va a servir al paciente, y de esa manera avanzamos. O sea que esa pelea que muchas veces tiene nuestro cerebro, nuestro corazón, que puede generar discusiones en los equipos de salud muy fuertes, también el concepto de que está bien no hacer nada. No es que no hacer nada muchas veces o hacer menos sea un fracaso, o sea visto como que sos pasivo y como que no estás haciendo. No, justamente, el que hace menos por lo general trabaja mucho más, yendo a la práctica clínica cotidiana, porque da trabajo atarse las manos, como decimos acá. O sea que el paradigma, y esto es una aclaración, del less is more es algo que viene avanzando en los lugares donde hay mucha tecnología más y donde hay mayores recursos. Ahora, un recordatorio, porque, como dice mi amigo Camilo Jaramillo, esto es un péndulo, la vida es un péndulo, uno pasa de un extremo al otro y tiene que encontrar el balance. El paradigma de menos es más también está avanzado en un contexto clínico. Y lo que es el menos es más es una respuesta al exceso médico, a todo lo que nosotros hacemos en exceso, como los drenajes de tórax que hacían nuestros colegas, era un exceso, cosa que no necesitábamos hacer. Y obviamente, donde hay exceso médico, donde sobran las cosas, que muchas veces pasa en países pobres, viven sobrando cosas. ¿Aplica siempre el paradigma menos es más? Ahí está Jerry Zimmerman recordándonos, ¿no? El less is more. Bueno, mi colega Jason Brotherton, que ahora está en Estados Unidos, pero trabajó muchos años en Kenia, me recordó cuando publicó este artículo, y lo intercambié con él. Ahí está la foto de la UCI de Kenyatta, donde tenía una UCI pediátrica en Kenia, que tenía 3, 4 camitas. Me hizo acordar, ojo, porque muchas veces menos es solamente menos. Hay veces que no tenemos absolutamente nada, eso tampoco es. Eso es una aclaración. O sea, desde un lugar donde no hay bancos de sangre, un lugar donde tiene que decidir el clínico, como le pasaba a Jason, a quién darle antibiótico y a quién no, según quién tenía más sólido. O sea que el paradigma, y es como me dijo, de less is more es una opción, y se vuelve una opción cuando hay exceso médico. En la mayoría de los países latinoamericanos, de la SUSI, donde yo he conocido y donde trabajamos, hay exceso. ¿Sí? Pero saber que también cuando empezamos a ver las cosas en exceso y se empieza a demostrar, habla de todo lo que solemos adoptar como útil, como que es de beneficio para el paciente, pero además es un exceso. Pero en muchas partes del mundo ni siquiera hay cosas, o sea, tampoco, cuando hay less, mucho less, muy poco, less is less. ¿Cómo detecto donde hay exceso? Yo estoy diciéndole, creo que en la mayoría de Latinoamérica, donde hay una UCI hay exceso médico. Y bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Este lo escribió colega Kalab Abbas, de Pakistán, está radicado en Karachi, que escribió este artículo. Miren lo que pone. Los médicos, cuando no tienen adecuado entrenamiento, pueden transformar el ventilador mecánico en un arma de destrucción masiva. Básicamente, alguien puede matar a una persona que aplica ventilación mecánica de forma innecesaria. Este es el paradigma, fíjense, me voy más atrás. El dibujo a la izquierda es desde un
uno de mis maestros de pediatría me lo pasó, mirá el dibujo que hacíamos nosotros, empezando a hablar de iatrogenia en los 70. Un neonatólogo corriendo un recién nacido con un laringoscopio y un tubo para intubarlo. Y esa misma neonatología, prima hermana o hija de la pediatría y de la pediatría intensiva, de la cual nos nutrimos constantemente, llega a publicar artículos en el último diseño que dice, necesitamos intubar recién nacidos. O sea, pasamos de estar corriendo a los niños para intubarlo porque pensando que eso era lo que teníamos que hacer, a prácticamente usar casi que diré, y esto es una provocación, pero siempre lo digo, ojalá yo vea el día cuando hablemos con nuestros alumnos, dentro de quizás 20, 30 años, digamos, yo cuando tenía 40 años como tengo hoy, intubábamos con un tubo de plástico la tráquea de los niños para aplicar la ventilación mecánica. O sea, el tubo y la ventilación invasiva están en proceso de extinción. Y eso lo muestra toda la evidencia. Si ustedes ven a la izquierda, trabajo de Sandrine-Souris en Francia, y uno ve cómo se han derrumbado la necesidad de intubación y de ventilación mecánica masiva en la enfermedad más frecuente que tenemos en nuestras unidades, que es la bronquiolitis, la enfermedad respiratoria grave. Fíjense, les pasa lo mismo a los australianos. O sea, el tubo está en proceso de extinción. Otro clarísimo ejemplo de iatrogenia. Fíjense ese editorial en Carrot Opinion Pediatrics de cómo, ¿no?, los niños Breaking Bad, los niños adictos, por decirlo de alguna manera jocosa, pero no deja de ser iatrogénico el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, cuando uno sabe que cuando uno no puede retirar el ventilador y sigue aplicando ventilación mecánica durante muchos días, la incidencia de síndrome de abstinencia y otros síndromes, delirio, etc., puede aumentar drásticamente. Esto es iatrogenia. Lo mismo, como les decía, el delirio es una complicación en gran medida iatrogénica, y si uno piensa en todas las cosas que uno tiene que, cómo disminuye la incidencia de delirio, es hacia ir a menos intervenciones. Práctica cotidiana. Hoy más temprano, como les decía, hablé con un colega chileno, hablamos de el costo que tiene intervenciones, las extracciones, perdón, de sangre. ¿Cuántos de nosotros no ven tubos de sangre de extracciones innecesarias? Hay cálculos que hablan de que hasta 25 millones de litros de sangre de los hospitales de todo el mundo se tiran al desagüe y no se utilizan. Ahí está el hospital, ¿no?, la anemia iatrogénica que hay. ¿Podemos prevenir, deducir? Sí, hay intervenciones muy sencillas como pensar 1000 veces antes de extraer un... Porque la anemia no solo que empeora y se asocia a peores desenlaces, sino que obliga a la transfusión después, posterior. Sin ir más lejos, Pediatric Critical Care Medicine se acaba de publicar este estudio multicéntrico que observaron colegas de Canadá, que el 25% de las extracciones sanguíneas de los cuidados críticos pediátricos contemporáneos son mal gasto, o sea, se quitan y se tiran a la basura. No sirven absolutamente para nada, para cambiar ninguna conducta. Anemia iatrogénica. Bien sabemos, y hoy tenemos mucha evidencia, por suerte, de que tenemos un nuevo normal, que es el valor de 7 gramos de decilitro. Antes se transfundía con mucha más liberalidad, hoy somos muchísimo más conservadores para la transfusión de glóbulos rojos. Están las guías taxi, que tienen un par de años, que muestran perfectamente que las recomendaciones, mucha evidencia y ensayos clínicos controlados en niños, para mostrar que podemos bajar muchísimo el umbral, ¿sí? De aquellos se acuerdan de 10, 11 gramos de hemoglobina, podemos trabajar mucho, con mucha más seguridad y tranquilidad en 7, o sea, los resultados son los menos, lo cual reduce la cantidad de transfusiones de sangre, con los daños que ello puede generar. Fíjense, ejemplos sencillos. ¿Cuántos de los niños que nosotros cuidamos, cuál es la droga más utilizada en una UCI? Debe ser el furosemide. Creo que no hay ningún niño que no se vaya a una UCI sin una dosis de furosemide. Bueno, pensando en iatrogenia, podemos reducir a 0 la cantidad de niños que desarrollan sordera por los diuréticos de alta. Este es un ejemplo, hasta disminuyendo la velocidad de infusión, con un cuidado mínimo, pero muy medido, podemos llevar a 0 la cantidad de niños que pierden su audición en el alta, luego del alta de... Esto es iatrogenia.
Es una respuesta a la iatrogenia, es pensar que no tenemos por qué pagar ese costo. ¿Qué es iatrogenia? Sacar a los padres de la UCI, eso es iatrogenia. Se sabe que los padres dentro de la UCI son parte del equipo, más allá de que no quiero entrar en un tema médico, porque creo que es más un tema de derechos. Cualquiera de nuestros hijos tiene el derecho a estar con sus padres en la UCI, pero bueno, en muchos lugares de Latinoamérica no hay cultura de incorporar a los padres a los cuidados, ni siquiera hay horario de visita, como si los padres fueran un padre, pero hay. Y sabemos que el hecho de que estén las familias reducen los errores hospitalarios, o sea, protegen al niño. No solo que no lo hacen más, sino que los protegen. Nosotros hace un par de años publicamos este trabajo, que fue una encuesta en Latinoamérica, en UCIs de Latinoamérica, casi 50 UCI en más de 11 países, que vimos que todavía la visita o la política de puertas abiertas para los padres no es la totalidad. Hay muchas UCI que ni siquiera dejan participación a los padres, ni siquiera pasan a hacer una visita donde quizás la ven media hora por día a su hijo crítico. O sea que tenemos un debe ahí. Y hoy en día hay evidencia de que incluirlo en el paquete de medidas, como propone la DCCM, desde hace unos años, en el bundle, en el paquete de medidas ABCDF, la F de familias está, y podría asociarse a mejores resultados clínicos. Cuando uno empieza, si ustedes ven todo este bundle, todo tiene que ver con iatrogenia. Estudio rápido, tratar de retirar las vías, reducir la cantidad de exposición a drogas de pseudoanalgesia, incorporar a las familias, evaluar el delirio, movilidad, ejercicio. Todo esto es respuesta a la iatrogenia. ¿Cómo responder entonces frente al exceso? Y esta invitación, y Matsuba, con otros colegas, desde hace unos años de antes de la pandemia, ya hablaban de una respuesta zen. Aplicar la filosofía, esto surgió en redes sociales, en realidad surgió como un chiste, como una broma, decir, bueno, tenemos que ser más zen, más tranquilos cuando cuidamos y tratar de reducir las intervenciones que hacemos. Y surge este manifiesto intensivista que escribió Matsuba, Christopher Carroll, que es pediatra intensivista, entre otros, y tratar de esto, de incorporar el paradigma del less is more, de aplicar la compasión, de incorporar la evidencia y utilizar con tranquilidad lo que sí hay evidencia y lo que no, tratar de minimizarlo, de ser calmos, como me dijo Matsuba hace poco en una entrevista que hice con él, no quiere decir que uno no tiene que estar al lado del paciente, de hecho, todo lo que reduce las intervenciones genera mucha más carga laboral, muchas veces a los médicos, a los clínicos y a todo el equipo sanitario, ¿sí? Y lo más importante es volverse maestros en destrezas clínicas, porque la detección de un intensivista de desvíos de una trayectoria hacia la mejoría, hay que tener destrezas clínicas, y le da un poder a la clínica y al contacto y al examen mucho mayor que la fascinación por la tecnología. O sea que el intensivista, básicamente, como lo puso Matsuba ahí, intensivista adulto pero que tuvo formación pediátrica, entiende que la evidencia es limitada para muchas de las intervenciones en cuidado intensivo, recuerden lo que le mostré de las revisiones Cochrane, y que el potencial de daño iatrogénico, como hablaba John Marshall, habla de que tenemos que ser intencionalmente pasivos, agresivamente gentiles, me gusta decir a mí. O sea, esto es el marco de un intensivista. O sea que somos mínimamente invasivos, estamos máximamente atentos a tratar de, si es necesaria una intervención, hacerla e invadir, ¿sí? Intubación hay que seguir usando, por lo menos el día de hoy. También intervenciones como colocaciones de catéter y eso también lo hacemos, pero hay que estar presente de forma calmada y ser agresivamente gentiles, como les decía. También debemos incorporar la tolerancia al riesgo, abrazar la aleatoriedad, o sea, saber que gran parte de las cosas que van a suceder no las conocemos ni las podemos manejar. O sea que aceptar la incertidumbre es parte de este modelo de intensivista. También asumir que no tenemos balas mágicas, no tenemos una intervención mágica que vaya a mejorar al paciente que estamos cuidando, y por ende tenemos que tener mucho cuidado antes de correr a terapias nuevas, a lo que parece que va a curar el mundo, o sea que hay que aplicar la evidencia, evitando el exceso y siendo minimalistas en nuestro quehacer. O sea, tratar de minimizar nuestras intervenciones a la dosis correcta y menor posible. Saber que menos es más. Mezclar obviamente el humanismo, la tolerancia al riesgo y destrezas clínicas es como parte
de este concepto minimalista de hacer cuidados intensivos. Los invito, yo tengo un podcast que hace poco estuvimos con Mathieu hablando de todo esto, de lo difícil que es ser intensivista. Nosotros no nos entrenaron para no hacer, nos entrenaron para hacer, ¿no? Esta idea de súper intensivista, de que domina todas las intervenciones y, bueno, esta respuesta muchas veces, y lejos de la frustración, genera rechazos o por lo menos roces con el que piensa que el intensivista debe hacer y hacer y solo hacer. Crónica de una derrota del intensivismo que fue el coronavirus. A ver, ¿qué sucedió en el 2020? Hagamos memoria. El cambio de prácticas brutal hacia un manejo más agresivo fue muy evidente, ¿sí? Acuérdense que se prohibió la ventilación no invasiva, se prohibió el high flow nasal cánulas por miedo, por lo que sea, pero se prohibió. Se promulgó y muchos líderes de opinión decían que había que ser mucho más agresivo, que había que intubar precoz, que había que ir a la parálisis neuromuscular de los pacientes con COVID grave, de que había que pronar y tratar de ser mucho más lentos en el retiro de terapias. Las familias fueron dejadas por fuera, echamos a toda la familia de la mayoría de los hospitales. Creo que pediatría, por lo menos en mi país, fue la especialidad que nunca sacó, no conozco una unidad de cuidado intensivo uruguaya, por lo menos, que haya dejado a los padres afuera, se incorporaron en el manejo de los niños. Acuérdense de aquello de que patients should be left quiet, o sea, tenían que quedar quietos, paralizados, porque el estrés era distinto, que no era distinto. Bueno, mientras que siguió todo eso, hubo un retroceso del Lesismor hacia el more. Imagínense la cadena y la lista interminable de intervenciones farmacológicas que se tiraban todas juntas a un mismo paciente, o sea, todo medicaciones off-label que no habían ni siquiera testado, y parece que nos olvidamos de que el griego farmacón habla de que también, farmacón, los griegos usaban la misma palabra para los remedios y para los venenos. Sabemos que los venenos es un tema de dosis. Mathieu y colegas trataron de alertar en el medio de la pandemia. En el primer año publicaron y dijeron, ojo, no nos vayamos otra vez al máximo intervencionismo, en COVID no es necesario volver atrás, se puede ser intensivista también en el COVID. Bueno, pocos los escucharon. Hoy en día podemos hacer diagnóstico retrospectivo. Esto es una de las investigaciones que hicimos, el estudio CAKE, que quizás muchos de los que están escuchando esto participaron, y nosotros ya detectamos el primer año que muchos de los cambios de práctica, ¿se acuerdan? Para intubar a un paciente con COVID y la protección, y ese cambio generó, por ejemplo, que nosotros detectáramos más paradas cardíacas en la perintubación que lo que era frecuente en algunas unidades de cuidado intensivos que habían admitido los primeros niños con COVID. O sea que el daño que genera el cambio de prácticas no testadas por nuestro sesgo de intervenir, como sucedió en la pandemia, también generó daño, ¿sí? No quiero entrar mucho, esto creo que es uno de los grandes artículos del medio de la pandemia. La pandemia también fue de COVID, pero también de sesgos cognitivos, de tratar de ir a la intervención, de un montón de sesgos, sesgo de sustitución, tratar de ir a hacerlo más fácil, tratar de el efecto de subirse al vagón, ¿no? Pasa el tren y todo el mundo estaba haciendo X cosas, entonces nosotros hacemos lo mismo. Todos esos sesgos también, una pandemia de sesgo que vivimos. Nosotros en el 2020 publicamos, justo con Chris Carroll, uno de los que había hecho el manifiesto intensivista, con Ana Cambonesi, que estaba viendo en Milán, en la primera oleada occidental de COVID, con Franco Díaz en Chile, y yo en Uruguay, dijimos teníamos que proteger a los niños del diario iatrogénico durante... Tratamos de ver las facetas donde había iatrogenia y había que tener cuidado, desde las recomendaciones generales al público, los problemas estos de cambio de práctica, todo lo que puede generar iatrogenia desde antes de la UCI, durante la UCI y posterior a la UCI, lo invito a leerlo. Tratar de aferrarnos a la medicina que tiene evidencia y tratar de dejar las anécdotas por fuera y asumir que el abordaje intensivista aplica eso y trata de aplicar solo lo que tenemos en la mano con eficacia demostrada y no necesariamente salir a indicar drogas que no sabemos ni siquiera si te sirven, porque está esa dosis de iatrogenia. Hoy en día pasó COVID, estamos ya en una etapa distinta, donde tenemos que volver al intensivismo, que es una palabra que yo le pongo o que muchos le ponemos a tratar de aplicar el paradigma del Lesismor con seguridad, porque hay evidencia para hacerlo,
que menos, ¿sí? Cuando hay exceso médico, es mejor que hacer más y más y más. Invito a que lean, esto quizás muchos lo leyeron, el libro de La Casa de Dios de Samuel Shem, publicado en los 70, que ya hablaba de una de las reglas del cientificismo, ya estaba, o sea, los médicos respondieron hace tiempo con esto del científicismo, que una de las reglas del hombre gordo de Fatman, uno de los personajes de este libro, que es un libro que habla de la realidad hospitalaria de los 70 y cómo trataba las instituciones a los internos, los que estaban estudiando el último año de la carrera, y ya proponía que los cuidados médicos significan hacer todo lo nada que sea posible. ¿Tá? O sea, hacer prácticamente de la nada un valor positivo, digamos, de no hacer. O sea que el no hacer hace tiempo que está en nuestra, aunque obviamente no tuvo tanta publicidad. O sea que un sentencivista el sentencivismo que es una respuesta a la iatrogenia, donde el less is more puede que sea lo mejor que podamos hacer, es un clínico que introduce en su quehacer cotidiano la iatrogenia, que detecta activamente el exceso médico, piensa que cada intervención la piensa, no indica por indicar cosas, que trata de interrumpir lo menos posible las alteraciones fisiológicas, ¿sí? Y tratar de manejar la incertidumbre, y es activamente pasivo. O sea que pasivo, que es una mala palabra en el cuidado intensivo, por lo menos en nuestro paradigma en el que nos formamos, no es algo malo per se, ¿sí? Y ahí tenemos un niño, cuidado con una bronquiolitis grave en una UCI, que alguien podrá decir, no está grave. No está grave, no, está en una UCI. O sea, los cuidados cambiaron tanto que ese niño hace 10, 15 años hubiera estado intubado. Y hoy en día sabemos que con mucho menos cuidados invasivos puede sortear la enfermedad crítica de igual manera, o de más corta manera. La semana pasada estuvimos en Perú, muchos, donde tuvimos una de las charlas, fíjense, de Alex Rota, un referente también en el mundo de los cuidados intensivos, que habla de que el cientificismo en la bronquiolitis crítica funciona, ¿no? Es el que evita la ventilación mecánica a menos que sea ultramente necesario, el que está pensando siempre en qué catéter sirve, cuál no sirve, el que evita la sobresedación, el que evita la urgencia por restaurar la normalidad fisiológica, como decía Scott Arebe de los problemas de la falacia de la normalización, ¿sí? Y es el que acepta un riesgo razonable. O sea, que hay un riesgo que yo puedo manejar, que en UCI es muchas veces muy visible y otras veces no, y que tengo que hacerlo tranquilo. Y estando ahí con el paciente, pero que puedo hacer muchas menos intervenciones de las que me enseñaron. Obvio que ser científica no es fácil, y como decía Tyrone Lannister, a veces hacer nada es de las cosas más difíciles que uno puede hacer, o que uno hace. Ese era mi mensaje, quedo abierto a preguntas. Voy a dejar de... Y bueno, agradezco por la oportunidad, Alfredo, por el espacio. Creo que se hizo un poco larga la charla, pero bueno. No, se hizo perfecta. Si de hecho te decía que acá hay libertad de tiempo y más bien es una charla que, como bien decía, la gente les esquiva. A las personas no les gusta hablar de iatrogenia. Y a los pediátricos no nos gusta oírlo. No nos gusta que se nos mencione que nos equivocamos. Parece que es una cuestión también del intensivista. El intensivista, de cierta forma, entre comillas, tiene un God complex, un cierto complejo de Dios, y ciertamente Dios no se equivoca, entre algunas comillas. Eso fue parte de lo que arraigamos durante todos los años, ¿no? Un intensivista me dijo, nosotros no somos dioses porque los dioses no intuban. Nosotros estamos por encima de los dioses. Wow, eso sí está... Bueno, acá varias preguntas, Sebastián, porque es una charla que realmente... a ver, genera controversia por el mismo tema de que incluso la controversia principal es que nos vimos obligados, o yo desde que estamos residentes, a seguir los famosos protocolos, las famosas metodologías, las famosas frases de en mi época yo lo hacía así y así debes hacerlo tú. Y, ¿qué te digo? Por ejemplo, llegar a un turno y que tengas un paciente con
una cánula de alto flujo y lo vayas a retirar o algo y te digan, no, 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 pero acá lo mantenemos 24 horas. Cosas así, de lo de siempre, desde que eras residente, por ejemplo, llegas a la UCI y te decían paciente crítico ventilado con el catéter central. Todo el mundo. Yo quiero llegar a la guardia y verlo todos así. Y que era un sentimiento que te daba, porque es la formación, y esa es una de las primeras preguntas que te voy a hacer. La formación es que yo interpretaba, y varios interpretábamos, que si el paciente no lo teníamos lleno de tubos y lleno de todas estas cuestiones, no estaba bien manejado, no me sentía bien intensivista, me sentía como que estaba haciendo lo adecuado. Y la cuestión, la pregunta como tal, Sebastián, es ¿cómo crees que se puede incorporar ese intensivismo en la formación? Lo cual es bastante complejo. Tiene muchas cosas contra las cuales luchar. Sí, yo creo que los equipos se han vuelto cada vez más sentencivistas, sin ponerle un nombre. Por eso digo, capaz que el nombre es una excusa, pero creo que en todos nuestros países, en todos nuestros hospitales, los cuidados menos invasivos se han ido imponiendo. Yo creo que el fracaso, una de las peores frases en los sistemas sanitarios es decir, yo siempre lo hice así y así nos va bien, ¿no? Sin siquiera haberlo medido. Yo creo que los colegas del 76 que yo muestro, que ponían drenajes de tórax, no es que estaban mal. Hoy en día vemos que hay un exceso, pero en aquel momento era lo que se hacía. Yo creo que el fracaso es, si yo hace 10 años que practico cuidado intensivo, más o menos, o la gente que tiene más tiempo que hoy, y hace los mismos cuidados y el mismo abordaje que hace 20 años, que había mucho menos evidencia, ¿no? Ni que hablar, los ejemplos que puse es, yo cuando era fellow, ingresaba y para mí una bronquiolitis grave estaba 5, 6, 7 días intubado, a nadie se le ocurría extubarla. Hoy en día paso en la unidad y veo a los fellows que si al tercer día sigue intubado ya se preocupan. O sea, que hay un cambio. Yo creo que esto no, el cambio más difícil es el cambio cultural, digamos. Sí. Y la cultura es lo más difícil de cambiar. Y creo que ha ido cambiando en todos lados. Así como yo mostré, por ejemplo, una de las UCI, sin nombrarla, porque no viene al caso, de la UCI que restringía las visitas en el estudio que hicimos hace un par de años, ya abolió la restricción de visitas. O sea que hay cambios y en realidad creo que ese cambio cultural se está dando y en la formación del fellow introducir estos problemas. O sea, la primera respuesta tiene que decir, bueno, hay iatrogenia, hablemoslo con esos nombres. Yo le digo a los padres, siempre le digo a los padres, mire, está con un ventilador que sabemos que le hace daño. O sea, nosotros nuestro objetivo es que ese daño sea el menor posible porque la enfermedad le está haciendo más daño, pero nuestra obligación, y no queremos sacárselo cuanto antes, ¿no? O sea, sería falsearme a mí mismo decir, no, la ventilación no hace nada, es necesaria siempre. Bueno, sí, es necesaria y salva vidas, pero obviamente la dosis hay que minimizarla. Y como te digo el ejemplo de las bronquiolitis que antes estaban intubadas y ventiladas 8 días, 9, 10. ¿Cuántos de esos niños pagaron el costo de haber nacido en esa época y hoy en día no los tratamos igual? ¿Me explico? Ahí Sí, veo un mensaje ahí, es así, sí, ¿no? Lo más difícil es desaprender, desaprender. que es en realidad desimplementar. Yo creo que la palabra es implementación, ¿no? Y yo creo que hay evidencia, por suerte, y también en cuidados intensivos pediátricos, y mostré algunos, sabemos que hay un marco de tranquilidad, porque hay evidencia de seguridad, por ejemplo, con la transfusión de glóbulos rojos es bien clara, ¿no? Quizás ¿a quién se le iba a ocurrir hace 10 años, antes de extubar a un niño, dejarlo con 8 de hemoglobina? Seguramente el 100% de los clínicos en aquel momento indicábamos su transfusión de glóbulos rojos porque no sabíamos. No, pero después vinieron ensayos clínicos controlados que mostraron que con 7 estábamos bien. A ver, lo que digo es, pasan los años, hay que investigar, por eso el intensivista tiene que incorporar las herramientas de la evidencia que surge y aceptar que las cosas que no tenemos evidencia, y bueno, hay que tratar de pensar muy bien las intervenciones. No quiere decir que uno no intervenga, porque tampoco es que yo acuesto a los niños y no le hago nada. Sí. Y también incorporar dentro de este cambio cultural el rol de la enfermería, ¿no? La enfermería es la primera que me he hecho hoy en día, si veo un niño con mucho trabajo respiratorio, le sube la mantita, me dice, anda a dormir,
o anda al cuarto médico que lo cuidamos nosotros. Si la enfermera está acostumbrada a lidiar con determinado umbral de enfermedad y saber que las intervenciones no son tantas las necesarias, esa enfermería, como grupo, ¿no?, profesional, va a estar mucho más tranquila en un niño no invasiva. Yo recuerdo que la mayoría de las enfermeras y enfermeros que se habían formado como yo hace más de 10 años, 20 años, le daba intranquilidad al niño no invasiva. Le daba la percepción de que el niño se podía morir en cualquier momento. ¿No? Ahora, claro, todos los que empezamos a usar no invasiva, sabemos que te da muchísimo más trabajo, ¿no? Es una Sí, sobrecarga. no. Entonces, hoy en día, en la misma UCI que antes me esperaban con los bigotes, no sé cómo le dicen ustedes ahí, pero los bigotes, la fijación, y te lo ponían abajo del monitor cuando el niño estaba con mucho trabajo respiratorio, muchas veces son las mismas enfermeras que ahora me dicen, anda, tranquilo que yo te aviso cualquier cosa y yo me voy. Estoy ahí, pero estoy como soy un actor secundario, y creo que la respuesta principal de la iatrogenia viene también por la enfermería, que es que son los que están más al lado del paciente. Así que creo que en lo educativo hay que predicar con el ejemplo, hay que dar tranquilidad, tiene que ser la gente de más experiencia la que dé tranquilidad al más joven, ¿sí? Muchas veces es gracioso, yo no lo he estudiado así, midiéndolo todo, pero por lo general el que tiende a intervenir, a intubar más en la UCI, y yo siempre me molesto con eso, es quien intuba más es el que menos extuba, o sea, hay mucha más gente más proclive a la intervención y no a retirar. Pero bueno, en todos los equipos hay que lograr un balance. Así que yo creo que conversar del tema, esto de hablar de los términos que hay, o sea, que es el término es iatrogenia, y no quiere decir que nosotros hagamos mal a los niños porque queremos hacerlo. Por eso incorporar culturalmente la iatrogenia a nuestro quehacer es una respuesta a la iatrogenia. Eso es lo que pretende este marco conceptual. Sí, es el enfoque, es lo que vos decías de la cuestión incluso de el mismo umbral de la transfusión, el mismo umbral de la transfusión que tenías al paciente, incluso estaba, digamos, vamos a poner un caso de un shock séptico, le te decían, o sea, los niveles, se trabajaba mucho hace 10 15 20 años con la palabra experiencia más que con la palabra evidencia, tú lo sabes. Es decir, a este chico hay que ponerle para que mejore la oxigenación, para que se alimente, para que salga del shock séptico. O sea, donde realmente el chico estaba saturando por cualquier cuestión, estaba saturando en 92 con 9 de hemoglobina y el cambio nunca lo ibas a ver. O sea, el cambio nunca iba a suceder. Y si por alguna razón mejoraba, digamos que sea por el buen uso del vasopresor, porque sencillamente el chico salió del shock séptico, se lo atribuías a que lo transfundiste y eso realmente no es evidencia. Totalmente, totalmente. Eh, Ahí por ahí alguien puso de neonatología. Yo, sí, el primer CTI que trabajé era un CTI neonatal, y yo recuerdo, mis turnos eran con 8 niños ventilados, con intubados ventilados. Todos broncodisplásicos, era muy frecuente, el prematuro que estaba 1 mes, 2 meses intubado. La misma unidad que trabajé hasta hace poco tiempo es la rareza que estén intubados. O sea, nosotros hace 10 años en muchos lugares, los menores de 1000 gramos, para poner un ejemplo extremo, ¿no? Los menores de sí. 1000 gramos, de 1500 gramos, se intubaban por defecto. Había protocolos que decían que había que intubarlo en sala de parto. Con el tiempo, ese mismo grupo de trabajo cambió, e incluso hicimos estudios e investigaciones que mostraban que con CPAP desde el nacimiento muchas veces era suficiente. O sea que la iatrogenia de alguna manera siempre está ahí, aunque no la hablemos. Siempre está en el sentir, y quien haya hecho pediatría intensiva hace 10 años, por eso muchas veces traigo estos ejemplos medio extremos como el drenaje de tórax o como la insuflación de tabaco, para Mm. pensar también nosotros qué es lo que dirán de nosotros las futuras generaciones. No, pero Yo no me imagino. es incluso, disculpa que te interrumpa, es lo que incluso Sí, lo que decimos nosotros mismos es lo que dice el Sebastián del 2022 del Sebastián de hace 7 8 años. Nosotros hemos exacto. cambiado, nosotros nos hacemos autocrítica de lo que hicimos en un momento, de lo invasivo que fuimos, pero también a veces esta es la evolución del intensivismo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, igual creo que nosotros, como pediatras, y por eso traté de aclarar de que los niños en particular son mucho más propensos a complicaciones más graves por la iatrogenia. O sea que tenemos que ser mucho más sensibles, digamos, por el impacto que puede tener. Nosotros manejamos muchísimo poder.
cada intervención médica. Cuando uno va a intubar, cuando alguien va a intubar a un niño, tiene que saber, y ya ahora sí hay evidencia, está el grupo Near for Kids, los grupos que estudian investigación, investigan la perintubación, quizás el 5% de los niños que intubemos van a tener un paro cardíaco en el momento de la intubación. Es ese mismo niño que llegó llorando, o sea que hay que pensar bien que la intervención, que capaz que es muy cotidiana en una UCI, puede generar un daño mayor. Y entonces uno tiene que hacer esa balanza con un abordaje, por lo general, de no ser liviano con las intervenciones. Me parece que durante mucho tiempo fuimos muy livianos, ¿no? Vamos a intubarlo, transfundirlo. Esto de la transfusión era, yo me acuerdo de de transfundir, indicar transfusiones a ojo. O sea, lo veías pálido el niño, decía, vamos a transfundirlo. ¿Se acuerdan que en algunos protocolos de reposición hemodinámica había bolos de fluido y como coloide se usaba la sangre? Sí, sí. Hoy en día sabemos que la propia transfusión de sangre no deja de ser un tipo de trasplante y puede generar daño pulmonar per se. O sea, podemos generar un distrés respiratorio y peoría de la lesión pulmonar por esa transfusión que a vos te parecía que iba a mejorar la oxigenación y hace justamente lo contrario. Sí, le provocamos un trauma y le echamos la culpa al shock séptico y no a la transfusión. Exacto. Sí, sí. O sea, quien haya hecho investigación animal con experimentos animales sabe que hemos hecho con distintos grupos de trabajo que hemos hecho, sabes que aplicando ventilación mecánica injuriosa durante 6, 8 horas, muere el animal de experimentación. O sea, la disipación de energía de la intervención ventilación mecánica, que es la más frecuente en una UCI, es tremenda. O sea, yo siempre digo, pasaron 2, 3 días del BRS y el niño sigue intubado. Y siguen pasando los días. El BRS ya se fue. O sea, ahora sos vos. Vos moldeaste el derrotero. El BRS quizás lo llevó a la UCI, pero ¿cuánto del resto de la trayectoria, digamos, va vinculada a los cuidados nuestros? Y gran parte, lo decía John Marshall, no lo digo yo. Acuérdense de si se pueden quedar con ese diagrama de incorporar a los trabajos de los equipos asistenciales el concepto de que el médico, del doctor, influye en la trayectoria casi o más que el propio insulto que llevó a la UCI al niño, es una ganancia para mí, digo, para cualquiera. Y además recordemos que la mayoría de nosotros va a terminar muriendo en una UCI. Así que también, desde el punto de vista egoísta, nos conviene tratar de minimizar el sesgo de intervención. Y lo primero es hablarlo. Sí, 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 también. También sobre todo porque es eso, porque a veces, a ver, siempre yo tengo como una espinita que siempre molesta, que por qué a veces, por qué hacemos cosas que sabemos, que leemos, que incluso discutimos, estamos discutiendo, es como que tú y yo estamos discutiendo acá algo, estamos discutiendo esto y damos la vuelta y llegamos a la sala y hacemos otra cosa. Eso lo hacemos todos los días. A veces por presión, por cuestión incluso burocrática, metodológica, asistencial, puedes hacer un listado, enumerar la cantidad por ego, lo que sea. O sea, puedes enumerar la cantidad de cosas que tenemos arriba por las cuales no somos consecuentes con incluso lo que pensamos. Porque hay quienes tienen arriba, quienes conocen que hacemos daño, pero igual lo hacemos. O sea, esa cuestión que entra incluso en la esfera de lo psicológico. Sí. Mira, hace poco en esa charla con Matt Siuba, yo le preguntaba, un poco lo que me acabas de preguntar, ¿cómo le enseñás a un fellow, a alguien que está empezando su carrera y está conociendo el mundo de los cuidados intensivos, que es un mundo muy complejo, cómo le enseñás cuando ese fellow termina el turno, entrega la guardia y viene alguien de más experiencia, va y lo intuba al niño? Para poner un ejemplo de intubación. Eso mismo, ¿no? Es eso mismo. ¿Cómo aprende? Y él me decía, bueno, en realidad lo que hay que promocionar a que ese fellow pregunte a ese colega por qué hizo eso. Y que ese colega le explique. Mira, yo lo intubé por esto y por esto. Y que el colega, porque, ¿qué pasa? Hay una enorme variabilidad de prácticas. O sea, en una misma UCI puede haber una guardia que es mucho más proclive a la intervención que otra. Si ustedes piensan en cada uno de nuestros hospitales, es así en todos los niveles asistenciales. Y hay gente que es más proclive al sesgo de intervención mucho más fuerte en una persona. Bueno, una parte de enseñar es crear un ámbito de intercambio cuando hay una zona de gris. Nosotros lamentablemente no tenemos
un nivel de evidencia tan fuerte que sea algo indiscutible. De hecho, no hay casi nada indiscutible de lo que hacemos con los pacientes. Y ahí está el estudio que trato de mostrar, que salió este año, de decir, mirá que la mayoría de las cosas ni siquiera en un tiempo van a demostrar ser eficaces. O sea que cuando viene alguien de más experiencia y dice, esto hay que hacer porque lo digo así y porque lo digo así, bueno, ahí seguramente, obviamente el fellow va a tener una mala influencia, porque así no son las cosas, pero también hay que pensar que a ese que trata así el fellow, también cuando era fellow quizás lo trataron igual. Muy O sea probable. que hay que hacer un cambio cultural donde la discusión de las áreas grises estén ahí, que se permita un intercambio, de que uno justifique, yo creo que tenemos que justificar. Yo he vivido, cuando uno pasa un turno y dice, bueno, a cama 4, suponiendo, cama 4 lo intubé a las 4 de la mañana. Antes, era intubado, estaba en ventilación mecánica y ahí quedaba. Hoy en día, yo escucho que entre los clínicos nos preguntan, bueno, ¿y por qué lo intubaste? No es algo por defecto de que llega a la UCI y hay que intubarlo, sino cuál fue la causa. ¿Era necesaria la intubación para la causa? ¿Cuál era? O sea que generar discusión creo que es súper, súper necesario. Y eso son los grupos, no es una persona, no son dos, es la lectura crítica, es la práctica clínica crítica, autocrítica, aceptar cuando uno se equivoca o cuando el exceso es más evidente, no sé. Tampoco hay una receta para hacer esto, ¿no? Es muy, muy estresante y es muy, muy difícil. Muchas veces los que son más intervencionistas yo creo que necesitan ayuda muchas veces, porque manejan mal la incertidumbre. Y es un mal ámbito para manejar la incertidumbre porque es un ámbito de muchísima incertidumbre, de muchísima angustia. Sabemos que es un ambiente de mucho burnout, donde hay mucha gente quemada. Entonces, nada, el hecho de poner en la discusión de que los médicos influimos en la trayectoria de la enfermedad crítica ya es una ganancia. Es algo de que quizás hace 20 años nadie hablaba. Sí, sí, o sea, como cuestión a mí siempre me impactó mucho desde la época de residente el hecho de cómo una intervención, buena o mala, porque todos nos equivocamos y esa es otra cosa que hay que incorporar, yo diría como una asignatura. Vos decías la frase, se lo vamos a hacer porque yo lo digo, lo vamos a hacer porque hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque nos manda no sé quién. O con esa frase mueren, el momento que se menciona, muere la docencia, muere la medicina, muere el respeto, muere todo. Para mí cosas que me impactaban era cómo una intervención que no era ni necesaria en ese momento y a veces podía cambiar el curso de un paciente que iba con una enfermedad moderada y llevar a un paciente y llegar al otro día a preguntar por el paciente se estaba muriendo. Y cuando veías o preguntabas o seguías una secuencia lógica en su historia clínica, la mayor gravedad fue lo que tú hiciste, o sea, lo que pudo haberlo generado. Y a veces yo pienso que, no sé si te lo pregunto, que ahora que ha pasado el tiempo, ahora que cada día aprendo de mis errores, ¿no? Porque esa es del equivocarme, todo no todo el tiempo, pero nos equivocamos de vez en cuando. Nos equivocamos mucho más de lo que pensamos y más frecuente de lo que pensamos. Es ante cada intervención planificada, ¿no? Electiva, urgente, a veces esa preguntita clave que vos pusiste, o sea, será necesario, cambiará el curso, mejorará. Busco una segunda opinión, busco una tercera, porque también a veces en la individualidad está la incertidumbre. Aparece ese pichito del miedo, porque es lo que decía incluso de la BNI. Con la BNI a veces pasa un trabajo terrible en poner los arneses, no sé qué, no sé cuánto. Y a veces alguien decía, le pongo el tubo, le pongo los relajantes y me voy a acostar. Eso es así. Y pasaba. Entonces, la pregunta, porque dije muchas cosas, es eso, esas preguntas, esos pasos que hay que hacerse, o que supongo, porque como decía, o sea, a veces hay quien está inconforme con yo diría más bien que ese punto medio de pararse y decir, lo lleva, le toca por esto, porque sí, de verdad, míralo. O sea, o no le toca, ¿qué vamos a resolver con eso? Yo creo que una de las cosas más importantes, obviamente, es pensar la intervención cuando uno la va a indicar, pero también estar activamente viendo qué no necesita el niño. Uno pasa visitas, un round,
¿no? Pasa la ronda y ves, bueno, a ver, necesita este acceso venoso central, necesita esta vía arterial, necesita este niño hoy, en este momento, ¿sí? Porque después están esas máximas de, ayer estuvo muy grave el niño, pero hoy no, hoy no, hoy no. Entonces, necesita alimentación parenteral el niño. O sea, creo que el concepto es, no hay intervención inocua, no hay, No, ¿sí? Siempre hay un grado de daño y siempre hay cosas para sacar. Yo te diré que en cuidado crítico, creo que si uno pasa en una UCI estándar, no sé, de 10 camas, y hay 10 niños, y no quitó ninguna intervención en toda la ronda, seguramente pasó mal la ronda. No puede ser que las mismas intervenciones que estaban ayer sean las mismas hoy. O sea que esto de ser activamente buscando qué es lo innecesario o qué es lo que está en exceso se puede hacer a la cama de cada uno de los pacientes. ¿Sí? Necesita 3 antibióticos, no puede necesitar uno solo, o necesita los antibióticos, necesita la alimentación, necesita el suero ese que está colgando, que a vos te parece que no le hace nada, o puede ya empezar a comer. Digo, hay una preocupación activa y ahí está el concepto de liberación, ¿no? De liberar al niño, ¿no? Porque está el niño que ingresa, pero después el concepto es liberarlo, ¿no? Sacarlo de la UCI. Vos tenés que, el objetivo es sacarlo de la UCI, porque la UCI es un lugar peligroso. Los sí, hospitales son los lugares peligrosos. Y la UCI dentro del hospital es quizás el lugar más peligroso. Donde cada día cuenta, donde cada hora cuenta. Nosotros antes contábamos los días de ventilación mecánica en días, en números enteros, hoy en día los contamos en horas, ¿sí? O sea, ahí hay un cambio, o sea, ya por horas uno dosifica la exposición a esa intervención, lo mismo que cualquier intervención, desde el mínimo catéter periférico, que capaz que no necesita, ¿no? Porque después están esas máximas. Niña en una UCI tiene que estar, o niño en ventilación mecánica en paciente tiene que tener una vía central, acceso venoso central. Bueno, ojalá que este año tengamos el estudio de vehículos, van a ver que en gran parte del mundo no todos necesitan una vía central, o por lo menos no todos. O sea que hay algunas máximas que ocupaba y que imponía un paradigma de hacer cuidados intensivos que va cambiando. Así que siempre hay cosas para sacar, siempre hay cosas para sacar, siempre hay cosas para hacer, obviamente, con el niño crítico, si no, no debería estar en la UCI. Pero bueno, hay que conversar. Y creo que cada generación, un poquito, por lo menos en mi medio, cada generación está avanzando hacia regular y por lo general hacia el menos, digamos, las intervenciones que hacemos. sí, eso sí es cierto. Eso me parece que es visible, aunque no es que viene, por eso digo, siempre hubo mensajes de tratar de pensar en iatrogenia, siempre. Creo que hoy en día, como tenemos más evidencia de muchos estudios, investigadores en todo el mundo que han hecho y han encontrado que quizás tantas intervenciones no eran necesarias, nos dan más seguridad y tranquilidad para cuidar a los niños con menos. Al mismo niño con menos. Sí, así es. Y es que realmente, mira, quería hacer todo lo que has dicho, porque realmente lo digo, creo que lo digo en cada charla. Las charlas acá, las que hacemos casi siempre son para aprender. Yo aprendo mucho. Y aprendo mucho con todo lo que has expuesto y me voy y tumbo la conferencia y me quedo pensando, busco y leo, y ese es el objetivo, ¿no? Busco y leo porque siempre me quedan como cuestiones, ¿no? Que a veces, que son más bien de tratar de enriquecerme individualmente y que todos los que participamos por acá. Ahora que veía, hay una frase de que varias personas te están felicitando por varios lugares de diferentes países y agradecerle a todos por acá. Lo que decía Carolina, que ella dejó una frase, Carolina, ¿no? A ver, sí, que decía una frase que desaprender es difícil. No recuerdo quién fue el que dijo exactamente, lo vi una vez y no lo volví a, no recuerdo el nombre, pero decía que los analfabetos, así mismo, o sea, nosotros, del siglo XXI, lo dijo hace mucho tiempo, serían aquellas personas que no serían capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. O sea, es una frase que siempre se quedó conmigo por el impacto ese de estar y de que no todo, por el contraste, y que tampoco que no todo lo nuevo era lo indicado, ni dejar, porque como bien decía, esos que se enfrentaron hace 30, 20 años,
o 40 años, no es que Totalmente. estuvieran haciéndolo todo mal, era que estaban haciendo con lo que tenían, y estaban salvando vidas con lo que tenían, con sus recursos. Una cosa que se ve mucho, cualquiera que tenga hoy en día, sí, capaz que 50, 60 años, que empezó los cuidados intensivos, el camino de los cuidados intensivos hace quizás 20 años atrás, o 30, tiene un manejo, digamos, de la intervención, intubación y una ductilidad y una destreza impresionantes. O sea, cuando eran fellows, eran intubaciones, colocación de accesos venosos, drenajes de tórax, cualquier intervenciones tenían y tienen hoy en día una destreza que tiene mucho más destreza de la que va a tener cualquier fellow en poco tiempo hoy en día, porque el fenómeno de intubación y ventilación mecánica es menos frecuente, pero lo que no ve el fellow quizás es que ese colega que hace 30 años hacía eso, hoy en día tiene que aprender muchísimo de los nuevos cuidados intensivos, que es todo lo no invasivo. O sea, es aprender a utilizar un ventilador no invasivo, aprender a aplicar CPAP, esa destreza de elegir qué arnés le viene bien, qué máscara le viene bien, es el intensivista de hoy. Sí, El point intensivista de hoy es, sound. claro, usar, ahí está, ultrasonido, tratar de manejar a los niños de otra manera, totalmente distinta. Hoy en día las UCI hay más llanto en las UCI. Hay niños que están llorando. Antes las UCI eran lugares donde lo que más sonaba eran los bips. Los bips eran más silenciosos. ¿Por qué? Porque las intervenciones eran mucho más hacia el más, digamos. La mayor intervención, el niño no. Era poco niño, no era niño. De ahí está el libro que yo muestro, que en realidad esto es una slide robada de un colega, Nicolás Monteverde, que la hizo y dijo: mirá lo que es la tapa de. Lo que son las tapas de estos libros, o sea, cómo cambió la percepción de lo que es una UCI. Y hoy en día el intensivista ya no es aquel ser huraño que vivía en un lugar cerrado, en una UCI, como empezaron las UCI, ¿sí? Y es un colega que tiene que trabajar mucho más con la sala de general, de pediatría, que tiene que salir mucho más a la UCI, que tiene que incorporar el aprender a actuar con los padres al lado, con las familias al lado. O sea, cambiaron. Aunque no te guste, las UCI cambiaron. Para alguien que quedó estancado en el paradigma de la intervención, un intensivista está desarmando la UCI que entendía y que conocía, y que conoció y en el cual se crió. La desarmás, porque vos le decís: estubalo, sacale la vía central, ponele antibiótico bioral, sacale 3, no sé qué, decir, este niño ya necesita UCI. Sí necesita. Lo que pasa es que, porque por algo te llegó, pero no necesita tanto, es como medio frustrante, es como. Así que, obvio, quienes me enseñaron a mí también son de otra generación, hay gente que se crió de los intensistas que vemos hoy trabajando en el mundo analógico, hoy en día, o sea, hay choques culturales muy fuertes. Y esto del less is more también es un choque cultural para cómo aprendimos. Lo mismo que tendremos nosotros en 20 años. Totalmente. Acordate eso de decir, yo cuando era fellow intubaba con un tubo traqueal que tenía que agarrar un laringoscopio, que era una pala de metal que yo le metía a la laringe, y el niño tosía y yo peleaba para meterle un tubo, y capaz que le ponen un percutáneo, un oxigenador percutáneo, y una se van a diaria. dormir. Sí, o es una máscara que tiene tal adaptación y que puede ventilar de tal forma. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Veremos. Sí, esperemos, vamos a verlo, vamos a decir que sí. Entonces sí, mira, me acordé, ya para concluir también, me acordé de una frase del libro de Tobin, de Michael J. Tobin, bueno, famoso, ¿no? Ventilación, principios de ventilación mecánica. Un libro que tiene muchas ediciones, un libro bastante. Pero yo me acuerdo una frase, no me acuerdo en qué capítulo, no me acuerdo, pero que decía que el primer principio, aplicándolo a la ventilación mecánica, que se puede aplicar a muchas cosas en la intensiva, que decía que el primer paso, el momento de pensar que un paciente podía ser o necesitaba ventilación, era el subsiguiente paso era pensar cuándo se la retiraba. Exacto. Así mismo lo decía. Era no pensar, porque había pacientes que pasaban de turno en turno y nadie, o sea, era lo que decía, de cuál turno no prefiere, es más invasivo y menos invasivo, decía, se lo vamos a dejar a fulano de tal. Así, yo recordaba frases así, se lo vamos a dejar a tal, al que viene en la guardia del turno tal, para que él sea el que, si quiere, que lo estuvo, el que fue que lo entuvo. Cosas así, que parece que no pasan, pero sí sucedían. Es así.
Mira, El desafío es llevarlo a la práctica, eso de que cuando uno intuba tiene que ya estar pensando cómo le va a retirar el tubo. aquí tienes, hay acá en el chat, dice Carolina, dice tal cual me ha pasado Sebastián, luego de 26 años de cuidado intensivo, pero siempre mente abierta, autoconocimiento, análisis reflexivo de la práctica, como lo has dicho, ninguna intervención está exenta de riesgo. Sí, bien. Exacto. También tienes muchas gracias por acá en las otras redes, etcétera. Y bueno, podríamos estar hablando aquí como aquel que dice hasta mañana. O sea, es un tema que me gusta mucho. Me gustó mucho tu charla, lo vuelvo a decir las veces que tengan que decirlo. Es una charla que debería ser extensiva, es una charla que debería ser un capítulo, como bien dije en un momento, de la parte que no aparece ni en los libros de hace, ya está empezando a aparecer más, ya se habla, ya hay charlas, ya hay alguna que otra conferencia, pero tampoco es lo extensivo y necesario que debería ser. O sea, es algo muy esporádico, es algo que aparece de cuando, como tu charla en el Congreso de Lima, pero debería aparecer más, debería ser de uso obligado, igual que la humanización de los cuidados intensivos que tanto necesitamos, ¿no? De cierta manera. Te agradezco nuevamente, Sebastián, Un por tu placer. charla. Para mí ha sido un placer y un honor para todos los que, supongo, todos los que la están viendo, tanto acá en YouTube como en Zoom. Y bueno, y, y sencillamente a ver cómo hacemos extensivo el sentencivismo O como se le quiera llamar. ¿cómo se le quiera llamar? Sí, sabes que siempre está el miedo a los nombres, ¿no? Sí, sí. Y entonces hacerlo extensivo, hacerlo... Ah, dice que 26 años, no, que 16 años, dice Carolina. Se quitó años. Ella Está bien. o sea, lo dijo antes de que cerráramos la conferencia. Excelente charla, vamos a hacerla, vamos a tratar de compartirla todo lo que la podamos. Gracias, Alfredo. Gracias. Felicitaciones por tu iniciativa de hacer estas conferencias lo más extensivas que se pueda. Y bueno, a la orden, cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos y bueno, siempre estas charlas se quedan ahí en YouTube, también las compartimos después, el audio pasa a Spotify, etcétera, y vamos a hacerlo lo más extensible posible a todos. Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias a todos, tengan muy buenas noches. Abrazo.